Entonces, aquí quiero hacerle ya un resumen total de lo que es mecatrónica. Entonces, en mecatrónica tenemos un sistema electromecánico donde tenemos los sensores que ya estudiamos, están los interruptores, están los potenciómetros, el termopar, fotoeléctrico, el sensor de distancia, etcétera. Muchos de esos sensores son digitales, pero algunos son analógicos. Si son analógicos, yo tengo que convertirlos con un convertidor analógico digital para que, para que al final digamos, mi controlador, llámese Arduino, él lo pueda interpretar. Entonces, estos sensores, si son discretos, se lo envío por el digital input. Si son analógicos, lo veo por el convertidor analógico y lo veo en las señales analógicas. Y eso es lo que yo le entrego en mi caso, mi microcontrolador o mi microprocesador o PLC en el caso de la industria. De igual forma, yo en base a esa información que adquiero del campo, yo puedo hacer un control y ese control puede ser digital o puede ser analógico. Si es digital, simplemente le envío una señal hacia mis actuadores. Y si es analógico, bueno, simplemente yo, como el micro trabaja en digital, lo convierto de digital a analógico o uso PWM y se lo envío a mis actuadores que son solenoides, motores de corriente continua, motor paso a paso, servomotor o sistemas hidráulicos neumáticos. Yo no le voy a hablar de sistema hidráulico neumático. Ustedes como ingeniero mecánico tienen una materia donde estudian esto. Antiguamente había un profesor que hacía un laboratorio de esta parte. Esto es algo que a veces en los sistemas muy grandes como las palas mecánicas y algunos sistemas que requieren mucho esfuerzo usan sistemas hidráulicos. Pero en mecatrónica nosotros nos basamos más que todo en estos que están aquí, solenoides, motores, y lo voy a aplicar cada uno de ellos. Entonces esto es lo que es el sistema mecatrónico. Sin embargo, yo para poder manipular esto necesito una interfaz humano-máquina. Entonces, el interfaz humano-máquina ahorita es un LED que se me enciende y apaga. Podemos tener una pantalla en LCD o podemos tener un tubo de rayos catódicos o un computador. Entonces, eso es lo que se usa hoy en día y vamos a trabajar en eso un poquito. Bien, los primeros elementos que tenemos actuadores, como dice aquí, es el músculo detrás del sistema mecatrónico. O sea, es el que me va a hacer el movimiento, el esfuerzo. Y eso es lo que vamos a detallar. Entre los actuadores tenemos los electromecánicos, de los cuales está el solenoide, motor de corriente directa y motor de corriente alterna. ¿Sí? Y después tenemos hidráulico neumático, como les dije, en donde están las válvulas. No sé si ustedes saben, aunque las válvulas, nosotros usamos válvulas generalmente eléctricas, pero en la industria en general se usan válvulas neumáticas que trabajan de 3 a 15 PSI. Y no es aquí en Venezuela, sino en casi todas partes del mundo, porque es más sencillo mover y es más económico y necesitas menos energía mover una válvula en forma neumática. Moverla en forma eléctrica, usando energía eléctrica, necesitas mucha energía eléctrica. Y generalmente eso es en sitios muy remotos, donde están las tuberías, ¿no? Entonces, casi todas las válvulas que hay en la industria petrolera, en PDVSA, en Polar, son neumáticas. ¿Ok? En este caso, en el caso nuestro, nosotros podemos usar válvulas electroneumáticas que son eléctricas, que son pequeñas para algunos experimentos. Y tenemos lo que son los actuadores electrónicos. Veremos algunos como diodos, transistores, tiristores. En realidad se usan como switches. Un tiristor, un triac, un transistor actúan no solo como amplificador, sino como switch. Entonces, en vez de usar un relé, que es un actuador, digamos, electromecánico, a veces uno usa un switch de transistores o de tiristor que me hace la misma función que el relé. La diferencia entre usar un tiristor, un tria, que es un switch electrónico, con un relé, es que él no es falla segura. O sea que generalmente él aguanta mucha más corriente que un relé. Él es mucho más rápido que un relé porque es electrónico, pero sin embargo él falla 50% abierto, 50% cerrado, entonces la falla no es segura. Mientras que el relé siempre falla en el 90 y pico por ciento seguro. Entonces, si yo estoy, el metro, por ejemplo, usa relés, porque si hay una falla, el metro debe fallar hacia que vaya falla segura, vaya a una posición que ya yo conozco, que es abierto, por ejemplo. En cambio, el transistor, el SCR, no es falla segura. Entonces, esto para usarlo hay que tener cierto cuidado. Si es para operar un bombillo o algo, no hay problema, pero si es para operar una máquina, para activarla, entonces hay que tener cuidado porque él puede ser que la falla sea, manejo una válvula y la válvula en falla me la abre y me derrama combustible, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con los electrónicos. Entonces nosotros vamos a trabajar aquí hoy con estos electromecánicos para que los podamos utilizar en nuestro 3D, nuestro robot, nuestro escáner, etcétera.
Bien, el primero que les mencioné es el solenoide. El solenoide es una bobina. Si usted agarra una bobina y le aplicamos corriente, esa corriente genera un campo magnético. ¿Ok? El campo magnético, bueno, es parecido. Ustedes habrán visto los imanes, conocen un imán. Entonces, esa bobina, ese campo magnético es proporcional al número de espiras, a la corriente que aplico, etcétera. Si yo le meto aquí dentro de esa bobina, si yo le inserto un núcleo de hierro, si aquí adentro le ponemos un núcleo de hierro en esta bobina, nosotros al aplicar corriente aquí, aplicar un voltaje entre estos dos puntos, él me transforma esto simplemente en un imán, que este es el polo sur y este es el polo norte. Entonces, ese es el funcionamiento de una solenoide. O sea que, por ejemplo, aquí a la derecha tenemos una solenoide. Entonces, ¿cómo funciona esta solenoide? Bueno, muy simple. Tiene una bobina, que es esto negro acá. Cuando yo le aplico la bobina, este metal que está acá, en inglés lo llaman el plunger, viene con un resorte. O sea que el resorte de la fuerza que siempre está salido. Entonces, como él siempre, como verán, como él siempre aquí está salido, cuando yo le aplico la tensión, vamos a simularlo acá, pintarlo para que lo veamos un poquito mejor. Cuando yo aquí, aquí le aplico una tensión a esta bobina, imagínense que le aplico aquí la tensión a la bobina, él hace que esto se vaya hacia adentro, o sea, se cierre. Si yo le quito energía, él vuelve a su posición normal, que es con el resorte lo jala hacia afuera. O sea que si yo le meto aquí en el centro de esta bobina un trozo de metal, él va a tratar que el trozo de metal esté en el medio, pero como el resorte lo fuerza a salir, entonces con energía él va a tener, si yo lo pintara acá, aquí tenemos, digamos, mi solenoide, aquí tenemos en posición original y cuando yo le aplico la tensión, él va a esta posición. Si lo veo por el otro lado, yo lo tengo en esta posición original y él se retrae, en la otra posición él se retrae. Entonces yo puedo hacer que él empuje algo o digamos, o simplemente jale algo. Entonces, ¿para qué se puede usar? Imagínense que usted tiene una banda transportadora, donde en esa banda transportadora, ustedes tienen aquí en esa banda, están pasando botellas o latas, como ustedes quieran, y esas botellas y latas, cuando ustedes las están pasando por esa banda transportadora, de repente hay una que está defectuosa o no está llena. Entonces ustedes le pueden poner acá esta bobina que le dé un golpe y la saque de su sitio. Entonces en la banda transportadora, si lo vemos así, yo puedo tener un equipo acá de esos y donde aquí viene una botella y si yo veo que la botella o el equipo viene defectuoso al llegar acá, yo lo activo, pum, y lo boto aquí a un depósito. Entonces con eso ustedes pueden manipular, pueden hacer ese tipo de control. Es un ejemplo sencillo que se me ocurre ahorita. Entonces, esto es una aplicación. O para abrir una puerta, cerrar una puerta, ustedes pueden tener eso arriba como switch de bloqueo de una puerta, de que ustedes simplemente al darle voltaje, él se retrae y te abre la puerta. Entonces, eso es lo que se usa. Usted- sí, perdón. Entonces, ese también es muy usado en los carros para abrir, subir y bajar los seguros, abrir la maleta, Exactamente, todo ese tipo de exactamente. cosas. Uno oye siempre ese golpe, ¡pac!, que tú le das, ¿no? Lo que pasa es que los que usan en los carros no es de este tipo, tiene 2 posiciones normales. En esta, mientras tiene energía, se retrae, al quitarle la energía se devuelve. El En motor el de carro arranque. sí, exacto, porque el carro, el switch del carro, cuando tú le das, él se abre y se queda abierto todo el tiempo, y se cierra y se queda abierto cerrado todo el tiempo, ¿ves? En este caso, se usa mucho cuando tú tienes las puertas, por ejemplo, de las oficinas, cuando tú con tu carnet, aquí en la Universidad Metropolitana, todos los salones tienen este carnet, y yo con el carnet le doy y activa uno de esos sensores. Entonces las puertas generalmente de aquí, digamos, de todos los salones, eso es muy fácil de implementar. Si tú ves la puerta de los salones, digamos, y eso lo tenemos también en Honeywell. Honeywell, en la oficina se da mucho. Tú en la puerta, si lo ves así, en la parte de arriba tienes acá un imán grandote. Y cuando tú ves la puerta así de lado, y aquí está, digamos, la pared, él tiene aquí algo que lo tiene sujeto. Entonces él está cerrado. Entonces cuando tú le aplicas esto, digamos, aflojas esta posición que está acá y abres la puerta. Suena tac, pero es momentáneo. Entonces puedes hacer para abrir y cerrar puertas. Entonces, hay muchas aplicaciones que uno se le puede ocurrir con esto, ¿no? Entonces, esto es lo que es una solenoide, ¿no? Entonces, aquí tienen el ejemplo que le dije. Imagínense aquí que yo tengo, aquí básicamente estoy chequeando, digamos, envases. Aquí me llegó uno vacío, pasa por acá, lo detecto vacío y tengo aquí uno de esos motores que simplemente lo activo y él me bota eso, me lo saca de sitio porque la botella está defectuosa, el envase no tiene lo que yo quiero, etcétera. Esa es una aplicación.
Después tenemos los relés, que yo le hablé. El relé básicamente es el mismo principio. El relé, nosotros tenemos una bobina. Esa bobina, cuando yo la energizo, la bobina, ella básicamente me genera digamos, un campo magnético. Aquí, esta bobina, en esta parte de aquí arriba, tiene un trozo de metal. Ese trozo de metal que está aquí arriba, que usted ven aquí encimita, ese trozo de metal, lo que, bueno, aquí lo tiene unos contactos. Y esos contactos, al convertirse en un imán, se cierran y yo puedo operar. Generalmente, lo que es, lo que tiene que ver esta bobina con los contactos son totalmente independientes, son separados, ¿no? Entonces, eso es digamos, uno de los actuadores que podemos usar. Existen unos relés que se llaman relé Reed. Eso se escribe así como está acá en inglés, Reed, un relé Reed. No sé por qué lo llaman así los americanos. Básicamente es una ampolla de vidrio al vacío, donde dentro tiene dos metales. Uno de los metales es fijo y el otro es flexible. Entonces, si tú le pones aquí un imán, le pones un imán, este flexible se dobla y se cierra. Entonces, algunos de estos tienen una bobina. Tú le aplicas aquí una tensión a la bobina crea un campo magnético y se cierra este contacto como está aquí abajo. Entonces, esos los venden, uno puede comprar esto. Entonces, tú lo puedes poner en las puertas, digamos, puedes ponerle en el tope de la puerta, le puedes poner en el tope de la puerta una de estas bobinitas, en el otro lado pones un imán. Y cuando la puerta está cerrada, tú cierras y tú das la noticia, la información al sistema de que la puerta está cerrada o la puerta está abierta, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama un relé RIT, que son simplemente con imanes, pero este es con energía. Yo le aplico aquí, entre estos dos polos, le aplico, por ejemplo, 24 voltios o 5 voltios, y cuando le aplico voltaje, se cierran estos contactos que están acá. Entonces, eso se usa mucho. Si ustedes van a encender una bomba, van a encender una luz. ¿Se acuerdan que cuando usamos un LED lo conectamos directo al Arduino? Pero si quería prender la luz de mi casa, la luz de mi casa es a 110 voltios. Entonces, el Arduino trabaja es a 5 voltios. Entonces, generalmente uno pone un relé del Arduino donde yo aquí le aplico 5 voltios al relé, y yo aquí conecto en los bordes de acá que están por aquí abajo y no se ven. Yo le conecto aquí 110 voltios y mi bombillo. Entonces, yo con estos relés, con el Arduino, le doy un 1, un 0, y yo simplemente prendo o apago eh, la luz de mi casa. Para los ejercicios nuestros, con que ustedes prenden y apagan un LED, en vez de poner el LED, si ponemos un relé, ustedes prenden y apagan la luz de su casa. Es lo mismo. O sea que, por eso cuando le dije al principio de la clase de hoy, digamos, el poder enviar un comando en digital output, ya ustedes pueden controlar lo que ustedes quieran. Lo que tienen que entender es qué equipos tenemos disponibles en la industria, y son los que les voy a mostrar yo hoy. Entonces, esto es lo que sería un relé y un relé RID. Aquí tienen un ejemplo un poquito mejor. Aquí tenemos digamos, esto es un poquito, este elemento que está acá es un ESP. Un ESP es mucho mejor que un Arduino. Él tiene Wi-Fi y Bluetooth. Aquí, si se fijan, esto es una antena. Lo que tiene acá es una antena. Eso que está rojo allí. Él aquí tiene un montón de pinas donde yo puedo hacer muchos más controles. Además de que tiene Wi-Fi, Bluetooth, la conexión es USB, pero ya es USB del USB tipo más moderno, no el que usa el Arduino. Y si yo quiero prender mi bombillo de 110 o 220 voltios, bueno, pongo un relé y yo pongo aquí, a través de un transistor con un optocouple, si ustedes quieren, y un diodo para evitar la corriente que se devuelva. Aquí le aplico 12 voltios a mi relé, aunque ya hay relé de 5 voltios. Yo agarro, le aplico mi relé de 5 voltios y él aquí me actúa eso. Yo tengo por aquí un relecito para Arduino. Estos son los relés que se usan, por ejemplo, para Arduino. Eso los venden así. Entonces, este relé que está acá me dice que tiene 5 voltios a la entrada, y la salida maneja 10 amperes, 200 hasta 240 voltios. O sea que yo con este relecito, simplemente con el Arduino lo alimento acá con 5 voltios y él me prende mi luz de mi casa. Entonces, esa es la forma de yo. Y normalmente cuando uno compra estos relés, para el Arduino venden de uno, de 4 y de 8. O sea que vienen 4 o vienen 8 aquí. O sea que pueden controlar 8 señales a la vez. Y él aquí, ustedes no verán, pero en esa circuitería tiene los aisladores ópticos. O sea que él ya viene protegido por si acaso yo tengo un problema con mi voltaje aquí.
digamos, de 120 voltios, el Arduino no le pasa nada porque él ya viene con su aislador óptico. Entonces, eso ya uno puede usar eso para encender y apagar las luces de la casa. Y si usan este chip y lo ponen con una baterita o un power pack de esos que ustedes tienen para la batería, lo ponen acá, como él tiene Wi-Fi Bluetooth, ustedes desde su celular, ustedes pueden simplemente mandar en Wi-Fi una señal, decirle, préndeme la luz de la sala. Y entonces aquí él recibe en Wi-Fi y él simplemente, pum, te manda a abrir. Y usted dirá, oye, ¿cómo se hace eso? Bueno, como lo estamos haciendo con el Arduino, simplemente el pin número 13, pónmelo en high. Eso es todo lo que hay que hacer. O sea, es muy simple. Todo esto que vamos a ver es muy simple. Lo que hay que entender son las herramientas que yo le voy a ir mostrando. Entonces, esto es lo que es el relé. Perdón. Después tenemos los motores de corriente continua. Ustedes estudian eso con el profesor Leque, pero aquí yo le voy a explicar motores de corriente continua, pero pequeños motores, los que se usan en drones, los que se usan en 3D, los que se usan en escáneres, esos son los motores que yo le voy a mostrar, ¿ok? Son motores de corriente continua. Perdón, ¿cómo funciona un motor de corriente continua? Básicamente hay un magneto, esto es un imán, y tiene un imán que va a tener un polo norte y un polo sur, un imán permanente. Y ese imán permanente, si ustedes le ponen aquí un trozo de metal, deja poner aquí para que vean mejor. Esto que está acá en negro es un trozo de metal y si le ponemos una bobina, como está acá, al yo aplicarle tensión a la bobina, se transforma este trozo de metal en, digamos, un imán. Como se transforma en un imán, ese imán va a tener básicamente un polo norte y un polo sur, como es los imanes. Entonces, si aquí yo tengo un imán permanente, que aquí tengo es sur y aquí tengo es norte, cuando este se convierte en polo norte, el norte va a ser atraído por el sur y él va a girar hacia la derecha. Y entonces él se va a poner en esta posición y él se quedaría en esa posición. Pero sin embargo, si cuando él está girando, yo le cambio la polaridad, si él cuando gira y cuando ya yo voy como por esta posición y él ya va con una inercia y yo este polo lo convierto en sur, cuando llega aquí se rechaza, entonces él va a seguir girando y va a ser atraído por el norte, porque ahora es sur. Y cuando va llegando al norte, yo lo convierto en sur, entonces él lo rechaza, entonces él está así girando. Así es como funciona un motor de corriente continua. Entonces, los que se usan para los carritos y todos esos motores pequeños, generalmente tienen un imán permanente y tienen una bobina, ¿no? Que uno lo alimenta. A veces la bobina es externa y digamos, y- o a veces la bobina es interna como está acá. El imán puede ser externo, puede ser interno, pero es la combinación de los dos lo que se usa. Aquí tienen un ejemplo mejor para que lo entiendan. Fíjense que esto está separado. Aquí tenemos separado entre los dos y esto es lo que se llama una escobilla. Generalmente las escobillas son de carbón. ¿Por qué? Porque el carbón es buen conductor, pero el carbón es muy débil, se deshace. Entonces, el carbón hace contacto con este metal y yo no quiero que se me gaste el carbón, no este metal, porque si se gasta este metal, pierdo el motor. Entonces, los motores de corriente continua, las escobillas con el tiempo hay que cambiarlas porque se desgastan. ¿Qué? Sí, dime. ¿Había una pregunta? No, disculpe, profe. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que si yo pongo la polaridad de menos a más, aquí la corriente más viene por acá, entonces él aquí se va a convertir de repente en un polo sur. Si es polo sur, él es rechazado y él empieza a girar y es atraído por el norte. Y cuando él empieza a girar, fíjense que ya esta parte que está en contacto con el más empieza a tener contacto después con el menos. Entonces, cuando tiene contacto con el menos, se cambia la polaridad, entonces en vez de ser un polo sur, se convierte en un polo norte, se rechaza y así él está girando infinitas veces mientras le aplico energía, ¿no? Entonces, así como funciona el motor de corriente continua. Aquí tienen un ejemplo también del motor. Creo que esto está, bueno, esto lo tenía yo animado, pero aquí como que no está bien animado. Entonces, aquí tienen un motor con tres arrollados, pero es lo mismo, aquí tienen las escobillas y básicamente es el mismo principio. Bien, el motor de corriente continua, para yo cambiarle la velocidad, yo tengo que aplicarle cada vez más voltaje. O sea, si usted agarra uno de esos motorcitos de los carritos de juguete y le aplican un voltio, él gira a una cierta velocidad. Si le aumentan el voltaje, aumenta la velocidad. Entonces, la velocidad
del motor es proporcional al voltaje que yo le aplico. Eso es lo que le represento aquí en estas curvas. O sea, mientras más voltaje, más velocidad. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo mi Arduino y yo quiero controlar un motorcito, vamos a pintar el motor parecido como está acá, si yo quiero controlar mi motor y yo quiero controlar la velocidad, ustedes dirán, bueno, yo tengo que aplicarle al Arduino una señal analógica que aumente, pero yo no tengo salida analógica. Acuérdense que el Arduino no tiene salida analógica, lo que tiene es PWM. Entonces, yo un motor de corriente continua, para aumentar la velocidad debía aumentar el voltaje. Entonces, eso en principio no lo puedo hacer porque no lo tiene el Arduino en ninguno de los micros. Pero digamos hay una forma que es que yo le aplique PWM. ¿Qué sucede? Si ustedes agarran un motor cualquiera y le aplican una batería, él empieza a coger velocidad hasta que llega a la velocidad máxima. Imagínense que yo agarro una batería de 1,5, se lo pongo, el motor empieza, llega a la velocidad. Y si ustedes lo sueltan, él empieza a pararse. Si ustedes hacen eso rapidísimo, si yo lo conecto y él empieza a coger velocidad y cuando va a mitad de camino lo desconecto, él entonces empieza a frenarse. Si eso yo lo hago rapidísimo, lo que hago es que controlo la velocidad del motor. Y eso es lo que uno hace con el PWM. Fíjense que si yo con el PWM, si yo le aplico básicamente una tensión continua, digamos, le aplico los 5 voltios, que es lo que entrega el Arduino al motor. Si yo ahora aquí le aplico 5 voltios, él se va a mover, digamos que a 1000 revoluciones, por decir algo. Entonces, pero si yo de repente le aplico los 5 voltios y cuando ya por 500 lo pago y después que lo apago y él empieza a bajar la velocidad, entonces después lo vuelvo a prender, lo apago. Entonces lo que estoy haciendo es controlando la velocidad. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estoy haciendo es entregándole diferente energía. Si yo pongo, ¿se acuerdan que yo podía entregar pulsos muy anchos? Este podía ser, o yo podía entregar de repente pulsos muy estrechitos durante poco tiempo. Entonces, lo que estoy haciendo es entregándole esta energía. Entonces, estoy haciendo es controlando la velocidad del motor. Entonces, en mecatrónica, como controlamos la velocidad de los motores, es con el PWM. O sea, que lo que estoy haciendo es entregando la energía. Entonces, esa es la forma como nosotros vamos a controlar. Entonces, si ustedes agarran cualquier motor de esos de juguete y le aplican el Arduino le va a poner 5 voltios por la salida digital. Pero si le ponemos la salida PWM, le decimos que el duty cycle del PWM sea, por ejemplo, 50%, entonces él simplemente la mitad va a estar encendido y la mitad va a estar apagado. Pero esto es tan rápido que para efecto usted va a ver que el motor va a girar a media velocidad y no se van a dar cuenta cada vez que lo prende o lo apague. Si ustedes le ponen un duty cycle de un 10%, van a ver que el motor gira muy despacito, porque la velocidad, digamos, porque usted le da muy poca energía. Entonces, eso es lo que uno hace para controlar los motores DC. ¿De acuerdo? Si tienen cualquier duda de lo que voy explicando, me preguntan, por favor, porque es muy importante que entiendan los tres motores que vamos a hablar. ¿Ok? Bien, si yo quiero controlar un motor PWM y el motor que yo voy a usar no usa 5 voltios, que eso es lo que sucede a veces, el motor de repente tengo que aplicarle 12 voltios o más. Bueno, ustedes saben que usted le ponen un transistor. Y yo siempre le he dicho, oye, pero ante el transistor le ponemos aquí un optocoupler. Si es una aplicación industrial, por si acaso, aquí tengo un corto, esos 12 voltios no me dañe mi Arduino. Entonces, ¿qué sucede? Usted puede decir, yo voy a poner aquí un relé. No, yo no puedo poner un relé. ¿Por qué no puedo poner un relé? Porque yo necesito controlar esa velocidad de ese motor con un PWM y el PWM, digamos, esos cambios de uno y 0 son muy rápidos. Estos son nanosegundos, milisegundos. El relé se vuelve loco y se daña. Un relé no puede. Entonces, para controlar un motor, a juro voy a tener que usar es un transistor. ¿Ok? Ese transistor es lo que se llama un driver, es lo que uno llama un driver como conductor, se llama así driver en electrónica. Entonces, para manejar mi motor, un driver, y ese driver tengo que ponerle aquí este diodo porque como lo estoy prendiendo, cada vez que yo lo prendo y lo apago, sobre todo cada vez que lo apago, acuérdense que estoy aplicando PWM, estoy aplicando esto infinitas veces para darle la velocidad. Cada vez que lo estoy apagando, esta pendiente, él aquí se me está devolviendo la energía. Perdón, como se me está devolviendo la energía, yo tengo que tener cuidado con este diodo que no se me devuelva esa energía por acá. Entonces, por eso los motorcitos uno le pone unos diodos, o ustedes verán en muchos motores que tienen unos diodos conectados. Ok, entonces así es como yo controlo un motor de DC, que son los motores de corriente continua. ¿Qué es una forma de manejar los motores de corriente continua? ¿Qué sucede? Algo que no le expliqué ahorita. Si ustedes agarran
vamos a echar un poquito para atrás. Este motor de corriente continua, este que está acá, yo lo alimento acá, por ejemplo, con más y menos, él va a girar de repente en este sentido. Si yo volteo la batería, le pongo aquí menos y le pongo aquí más, él va a girar en el sentido contrario. O sea que el motor, si usted agarra un motorcito de eso, le ponen un sentido a la batería o la voltean, él gira en un sentido o gira en el otro. Entonces, la forma de poderlo manejar más sencillo es lo que se llama con un puente H. Esto es lo que es un puente H. Si ustedes ven, tiene forma de H. ¿Qué sucede? Fíjense, aquí tenemos el motor. ¿Ok? Entonces, si yo en este punto H, aquí estoy aplicando los 5 voltios, aquí tengo 5 voltios, aquí tenemos tierra. Entonces, si en este puente H yo cierro esto, fíjense, los 5 voltios vienen por aquí, vienen por acá y se vienen por acá. Entonces, le estoy aplicando acá tensión positiva y aquí tensión negativa. Si yo de repente, en vez de tener esa, digamos, cerrada, esos switches, no sé si lo tengo al otro lado, tengo al revés, fíjense en este caso la corriente va a circular por acá, que va a venir por acá y se viene por acá. Entonces, en este caso, fíjense, este es el más y aquí es el menos. Entonces, si comparamos este que está acá con este que está acá, estoy volteando la polaridad. Entonces, con un puente H, que es lo que tienen acá, que son 4 switches, yo puedo hacer que el motor gire a la derecha o gire a la izquierda. Entonces, mi rueda de mi carrito o mi motor de lo que yo voy a hacer, con un puente H, yo le puedo dar tensión. Si le doy con PWM, le controlo la velocidad y si le pongo un puente H, puedo hacer que gire a la derecha o gire a la izquierda o gire hacia adelante o hacia atrás. Y así es como uno controla un carrito. Entonces ese puente H pueden ser 4 switches que se pueden hacer, pero para ello existe los transistores y yo puedo tener 4 transistores que trabajen como switches. Entonces aquí en esa dinamización ustedes van a ver que cuando yo pongo aquí en el lado izquierdo, cuando yo pongo aquí un uno un cero y aquí un uno un cero él me activa o este transistor o este. Entonces fíjense, de acuerdo al uno o al cero voy a dejar el de dinamización un tiempito para que lo vean, yo hago que funcione en un sentido el motor o en el otro sentido. Entonces con 4 transistores, en ese arreglo como está allí, que eso sea un puente H, yo puedo hacer que mi motor gire a la derecha y gire a la izquierda. Ustedes me dirán, oye, qué bueno, profesor, pero yo soy mecánico, yo para electrónica no le meto mucho, a mí es complicado, ¿cómo hago el puente H? Bueno, nosotros los electrónicos resolvemos la vida con un chip, que es el L293, que es un puente H. O sea, él internamente tiene 2 veces esto para manejar 2 motores. Él tiene 2 puentes H. Entonces, ustedes verán aquí como verán, aquí tienen para manejar un motor y aquí tienen para manejar otro motor, pero lo pueden usar para manejar uno solo. O sea, ya el chip viene con 2 puentes H. Entonces, ¿qué sucede? Yo aquí en el pin 4 y 5 equivalen a estos pines que están acá, donde dependiendo si yo le pongo 1, 0, si yo pongo aquí 1, 0, él gira en un sentido, si pongo 0, 1, gira en el otro sentido. Y si pongo 1, 1, 0, 0, él no gira, él se queda parado. Entonces, con este chip conectado a mi motor, pongo el motor en las paticas que están ahí de ese chip, y yo simplemente con el Arduino, yo conecto, vamos a hacerlo acá, imagínense que tenemos el Arduino, y yo agarro el Arduino y tengo los pines vamos a usar desde el pin 1, perdón, desde el pin 2, no vamos a usar el pin 1, desde el pin 2 al pin 13. Entonces de repente decimos, bueno, vamos a agarrar el pin 12, lo ponemos acá, el que me dé la gana, y el pin 11 lo ponemos acá. Entonces, por software, cuando yo le escriba que el pin 12 y el pin 11 están en uno, el motor está parado. Si yo pongo en el pin 12 un uno y en el pin 11 un cero, él gira a la derecha. Y si le pongo en pin 12 un cero, en el pin 11 un 1, él gira a la izquierda. Y así, simplemente con software, yo le digo pin uno high, pin 2 low, entonces así controlo que gira a la derecha o a la izquierda. No sé si me entienden eso bien, pero es muy sencillito y eso es lo que uno usa en todos los carritos que vienen con esto. ¿Y por qué? La ventaja que ya maneja 2 motores es que si yo tengo un carrito con 2 ruedas, ya con este mismo chip, con 4 pines, manejo las 2 ruedas que giran a la derecha, a la izquierda, avance, retrocede y se frene. ¿Está claro? Entonces eso es lo que se llama un puente H, es el L293. Ustedes con el Proteus pueden bajar, ahí él tiene el L,
LL293D, lo pueden simular y pueden conectarle un motorcito y ustedes pueden en su programa del Arduino, pueden hacer su software y si funciona el Proteo va a funcionar en la realidad. Entonces lo pueden simular tal cual. Él tiene acá este B2 que sale acá. Obviamente, generalmente uno lo alimenta con 5 voltios, pero él suele tener alimentación independiente para los motores que para el Arduino. ¿Ok? Aquí dice 5 voltios el pin 1. ¿Ok? Aquí está el pin 16 en 5 voltios, pero en unos chips tú lo pones separado, uno es para alimentar lo del Arduino y otros para alimentar los motores. Aquí tienen, bueno, lo que les expliqué. Si ustedes tienen el motor A, vamos a ver el motor A, que es el que está a la izquierda, pin 4 y 5. Si le ponen 0 y 0, está detenido porque están al mismo tensión los dos. Si le ponen 1 y 1, también está detenido. Pero si le ponen 1, 0, 0, 1, él se mueve hacia adelante o reversa. Entonces, simplemente por software, yo puedo hacer que el motor avance, retroceda y se detenga. ¿De acuerdo? Ese es el L293D. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de estos motores DC con escobillas que yo les expliqué? Ok. La ventaja, control un motor de corriente continua es muy sencillo, es, es un interruptor encendido apagado, puedo reducir la velocidad con el PWM, ok, y lo puedo hacer girar hacia la derecha y a la izquierda, o sea que es facilito manejarlo. El torque, consigues un torque elevado a bajas velocidades, pero el problema de los motores de corriente continua que mientras más velocidad tiene menos torque y eso es un problema. Entonces el torque a veces es importante para yo poder mover mi equipo, ¿no? Entonces acuérdense de eso, a baja velocidad tiene buen torque, pero a medida que aumenta la velocidad tiene mal torque. Es eficiente, tiene una eficiencia del 75 al 80%, y es muy barato. Ustedes pueden comprar por Amazon un montón de esos motorcitos inclusive ya vienen con engranajes para aumentar el torque. Los que yo tengo en mi carrito, bueno, aquí no tengo ese, tengo un carrito en la casa, los he comprado en Amazon, 2 de ellos y ya vienen ensamblados con un engranaje, entonces tienen un alto torque, entonces yo lo uso para los carritos, para armarlo, ¿no? Entonces es muy fácil operar. ¿Cuáles las limitaciones que tiene? Además del ruido de las piezas que flotan, porque acuérdense que tiene una escobilla que está en contacto, entonces hay un pequeño ruido y eso genera chispas. O sea, si yo les pinto acá, si ustedes se acuerdan cómo era el motor teníamos básicamente el contacto, digamos, de la escobilla. Bueno, tenemos acá, ¿se acuerdan que teníamos un espiral aquí así? Y aquí tenemos la escobilla. Aquí estaban las escobillas. Siempre se me mete. Aquí teníamos, pues se mete una escobilla acá y aquí tenemos otra escobilla. Como este contacto acá genera unas chispitas. Ustedes habrán visto a lo mejor en los taladros, en las licuadoras usan estos motores y ustedes a veces si lo ven por dentro ven que salen unas chispitas. Bueno, eso es ruido electromagnético. Entonces ese ruido electromagnético te puede afectar si estás usando unos equipos electrónicos, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere. Obviamente, cuando estamos haciendo carritos, ese tipo de cosas no nos afecta, pero ese es un problema que hay que tomar en cuenta. Lo otro es mantenimiento. Como tiene escobillas, las escobillas se gastan y ya no funcionan, hay que quitarlas, hay que cambiar. Los motores que uno compra para los carritos son desechables. Si se dañan las escobillas, hay que botarlo. Lo que tienen los taladros y las licuadoras, eso generalmente, como son grandes, uno los puede cambiar. Pero en este caso que vamos a usar, es un problema. Bien, característica del motor de corriente continua. Mientras más corriente, más torque. ¿Ok? Esa sería la curva. Y lo otro es que mientras más voltaje, más velocidad. Como no podemos manejar el voltaje, usamos PWM. Mientras más tiempo esté encendido digamos, el pulso en PWM, tiene más velocidad. Esa es la curva que tenemos. Y el torque se cae con la velocidad. Ese es un problema que tenemos con los motores de corriente continua. Por eso los motorcitos que venden para los carritos en Amazon tienen engranajes dentro para que tengan un buen torque y puedan mover. Si ustedes agarran uno de esos motorcitos de los juguetes y lo ponen a usar para un carro, no tiene torque para mover el carro. Entonces, los que venden en Amazon vienen ya con un sistema de engranajes para que tengan un torque suficiente, ¿no? Motor DC de imán penante. Hay motores que son sin escobilla. ¿Qué sucede? El mismo hecho que tenga escobilla, ese roce hace que tenga unas pérdidas y él tiene una limitación de velocidad.
esa limitación de velocidad se ha subsanado, se ha mejorado con el desarrollo de motores sin escobilla. Y eso es lo que lo voy a explicar ahorita. Un motor sin escobilla, bueno, estos son los que son con escobilla. El motor sin escobilla tiene una arquitectura parecida como el que está aquí en este dibujo que le muestro a la derecha, donde en realidad usted tiene un imán continuo permanente digamos, un imán como está acá, perdón, este que está acá, y tienen tres bobinas. Generalmente es un sistema que se llama trifásico. Aquí se le aplica en tres tensiones, que son distintas fases, y básicamente tú por electrónica controlas el encendido de estas bobinas. Si yo le aplico tensión a esta bobina y se pone en polo norte, va a traer este imán al polo sur y se va a poner acá. Si yo le quito la energía a esta y después le aplico esta, entonces él va a girar para acá y así lo voy rotando todo el tiempo. Entonces, digitalmente, yo voy encendiendo cada una de las bobinas, como yo eléctricamente puedo hacer eso a muy alta velocidad, hace que los motores sin escobilla tengan una muy alta velocidad. ¿Cuál es el beneficio de eso? Primero, no hay contacto, no hay roce, no hay pérdida y la velocidad son superiores. ¿Por qué se usa esto? ¿Para qué se usan los drones? Un dron con motor con escobilla nunca van a poder despegarlo. O sea, la fuerza que va a tener una hélice con un motor con escobilla no es suficiente para levantar un motor de esos. Sin embargo, los drones usan motores sin escobilla porque la velocidad es mucho mayor, por lo tanto pueden mover más, las paletas pueden mover más aire y por eso es que hoy en día podemos usar los drones. En la próxima lámina les muestro más o menos cómo funciona. Aquí tienen, esto es típicamente en qué se usa los discos duros. Los discos duros necesitan muy alta velocidad, usan motor sin escobilla. Los floppy, los CDs, los DVDs, todos esos usan motores sin escobilla. Esto es un motor de un CD. Si ustedes se fijan, todas estas bobinas que tiene, y esto es un imán permanente continuo. Entonces, yo voy energizando estas bobinas a través de electrónica en forma trifásica. El control es complejo porque necesito una electrónica que esté alternando estas fases, encendiéndola y esté controlando la velocidad. Lo otro que sucede es que yo tengo que saber cuándo encender esta bobina de acuerdo a cuándo está este rotor. Entonces, ¿cómo sé yo cuándo este rotor está en esta posición? Entonces, él tiene aquí lo que dice H1, H2 y H3, son sensores de efecto Hall. ¿Se acuerdan que yo le dije que el sensor de efecto Hall era un detector de magnetismo, que uno lo usaba para detectar movimiento? Bueno, estos equipos tienen unos sensores de efecto Hall. Entonces, electrónicamente yo puedo saber cuando esta pieza está aquí, porque el sensor de efecto Hall me dice, entonces yo en ese momento puedo activar estas bobinas en secuencia a muy alta velocidad. Entonces, eso es lo que es el motor sin escobilla. Repito, eso es lo que tiene drones. El problema de estos motores es el control. O sea, no solo te compras tu motorcito y no le puedes aplicar PWM ni le puedes aplicar señales analógicas, sino tiene que tener un controlador electrónico que lo maneje. Eso lo hace más costoso. Entonces, si ustedes quieren hacer un dron, bueno, pueden comprar sus motorcitos sin escobillas, pero tienen que comprar el controlador de ese motorcito y eso lo hace caro. Aquí tienen cómo funcionaría cada una de las bobinas de sin escobilla. O sea, alternamente yo enciendo dos de estos y esos dos me van atrayendo básicamente al polo norte o al polo sur. Y eso se hace a muy alta velocidad. Ok, son mecánicamente más simples que los de escobilla, o sea, son básicamente se fijan, es un imán y de esa bobina no tiene escobillas ni nada mecánicamente, pero desde el punto de vista de electrónica es un poquito más complejo. Fíjense, aquí tienen un ejemplo de lo que sería la electrónica. Básicamente tenemos tres, es un sistema trifásico, tengo que tener toda esta electrónica, además de un microprocesador, esto es un micro que me controla esta velocidad y yo aquí con el Arduino es donde me conecto para él. Entonces esto hay que comprarlo cuando necesitamos un motor. Pero usted puede agarrar un motor del CD, del DVD, del computador viejo, eso ya no se usa, ya los computadores no usan ni CD ni DVD. Entonces, en la universidad hay muchos de esos, pídanlo, lo desarman y sacan el motor y entonces ustedes lo pueden con su pico, con su Arduino, pueden tratar de emular esto y hacerlo funcionar a alta velocidad para hacer su dron si quieren. Pero como el dron tiene que tener eso encima, no le podemos poner el Arduino. Entonces, generalmente se usa en electrónica un poquito más liviana. Entonces, bueno, eso es lo que es el motor sin escobilla. ¿Cuáles son las ventajas? No tiene ruido, menos ruido porque no hay contacto mecánico, no hay escobillas. Los motores al no tener escobillas son más eficientes, tienen
el par es constante todo el tiempo, digamos, al no tener los roces hay menos pérdidas. Y el mantenimiento, como no hay escobillas, simplemente son desechables, o sea, funcionan muchos años, ¿no? ¿Cuál es la limitación? De que es difícil de controlar y requiere un regulador especializado, que es lo que yo le dije. Bueno, entonces eso es lo que son los motores sin escobilla. No sé si hay alguna pregunta. Entonces tenemos motores DC con escobillas, que son los que vamos a usar para los carritos, y los que se usan en drones, que son los motores sin escobilla, que lo podemos sacar de los DVD, los CD, etcétera. Los pueden desarmar ustedes. Después tenemos otro motor, ya vamos a ir más interesante, el servomotor. ¿En qué usan esto? Ustedes lo han visto en la central ahí, Aerodiseño, creo que es una de esas. Además del SAE hay algo de Aerodiseño y tiene un motor. ¿Con qué muevo yo las aletas del avión? Se mueve con un servomotor. Un servomotor es un motor de corriente continua con una arquitectura interna especial que se los voy a explicar ahorita. Básicamente el servomotor es todo este sistema que está acá. Un servomotor tiene un controlador, tiene un motor, tiene un sistema de engranaje y ustedes como mecánicos saben que al tener un sistema de engranaje se me aumenta el torque. Entonces es un motor de corriente continua con un sistema de engranaje, o sea que es un motor de corriente continua con mucho más torque. Y tiene una realimentación de un sensor de posición, o sea que es un motor de corriente continua con alto torque por engranaje y con realimentación donde me dice qué posición está él. O sea que, porque un motor de corriente continua, usted le aplican voltaje, él gira, le quitan el voltaje y él se queda en cualquier posición, de 0 a 360. Pero el motor servo, como yo estoy midiendo en qué posición está él, yo te puedo decir exactamente en qué posición está. Entonces, para aplicaciones donde necesito una posición precisa, él se usa mucho por alto torque y precisión, porque él está chequeando todo el tiempo, mira, ponte a 20 grados, si él chequea cuánto estás a 18, sigue moviéndolo, está a 20 grados, quédate ahí. Entonces ya tú sabes que está a 20 grados. Ellos trabajan generalmente de 0 a 180 grados. Están diseñados para que giren de 0 a 180 grados. Ellos no pueden girar 360 grados como un motor DC todo el tiempo. Aquí está un poquito más en detalle cómo es el motor del servo. Ya se lo voy a explicar un poquito más adelante, mejor todavía. Tenemos un motor de corriente continua, tiene una caja de reducción de velocidad, le aumento el torque. Esa caja de reducción de velocidad la tengo atada con un sensor de posición. Ese sensor de posición se compara con la posición que tú le pediste y cuando él te dice que está en esa posición, le dice quédate ahí. Si él está a 0 grados y tú le dices ponte a 20, él chequea, dice, mira, estoy en 0 y pides 20, la diferencia es 20, muévelo. Estoy a 10, pides 20, muévelo. Estoy a 20, quédate ahí. Entonces tiene una realimentación, eso es fabuloso. Aquí tienen un ejemplo un poquito mejor de cómo sería. Él tiene un potenciómetro internamente, que es una resistencia variable. Él tiene un amplificador que compara las dos señales, compara la posición que tú le das y la que él está observando cuando gira el motor. O sea, cada vez que gira el motor, este potenciómetro se mueve. Entonces, si yo a este servo, en este ejemplo, le digo, mira, ponte en este ángulo que está acá. Fíjense que aquí a la izquierda le puse, ponte en este ángulo, ponte en 10 grados. Entonces él aquí llega un voltaje, fíjense que el voltaje aquí es diferente de este, aquí está en 10 grados, aquí está en cero, hay una diferencia. Este amplificador le dice al motor, le aplica una corriente, le dice, mira, muévete porque no está ahí. Él se empieza a mover, entonces ese motor se mueve y cuando se mueve acá, él te va a dar la misma tensión que acá, aquí da cero y dice quédate ahí. Entonces, eso es lo que es el servomotor. ¿Cómo se mueve el servomotor? Bueno, ahí tiene a la derecha una foto como si fuera un servomotor. Él se mueve con un pulso. Aquí fíjense el PWM, él se mueve con un pulso. Si el pulso tiene un ancho del 0,3 milímetros, él está en 0 grados. Si tú le dices el ancho es 1,5 milisegundos, él se pone en 90 grados. Y si le aplicas 2,1 milisegundos, él se pone en 180 grados. Ese tiempo depende de cada fabricante, pero más o menos es estándar. Entonces, tú simplemente con el Arduino, por el PWM, le pones, ¿se acuerdan del Duty Cycle? Le pones acá que sea 1% o 10% o 30% y lo estás moviendo de 0 a 180 grados. Obviamente, como lo que yo les he explicado a ustedes todo el tiempo, esto pareciera complejo si lo hiciéramos a pie, pero uno simplemente baja en el Arduino la librería del servo,
librería del servo, y uno simplemente le dice el comando y le dice simplemente en el pin 3, que es donde tengo conectado yo el servo, y le digo ponte a 20 grados. Y, y con este, simplemente con esta rutina, él se mueve 20 grados. Entonces, eso para mover el alerón de un avión es fabuloso porque tú lo quieres mover desde -20 a +20 o desde -80 a +80. Entonces, eso es la aplicación. ¿En dónde se usa esto? En los brazos robóticos, porque tú tienes un brazo y tú quieres que el brazo se ponga en una posición exacta. Entonces, y el brazo, si ustedes ven su brazo como tengo yo, el brazo de nosotros yo no puedo levantar el brazo más de 180 grados. O sea, yo no puedo abrir mi brazo más de 180 grados, sería un fenómeno. Entonces, él trabaja como un brazo. Aunque uno pudiera tener servos que manejan hasta 360 grados, pero en los robots tú no puedes abrir un robot del brazo más de 180 grados en general, en los robots de un cierto tipo, en los brazos, ¿no? Hay otros que sí, ¿no? Pero entonces es muy usado. Entonces aquí tiene un ejemplo, por ejemplo, un servo que está en 0, en 45 y 180 grados. Entonces, si nosotros, yo voy a salir acá, siempre me gusta mostrarle a ustedes con el Arduino. Vamos a buscar acá en el Arduino, déjame ver acá, vamos con una librería. Yo he subido servo, aquí debe haber algún servo. Vamos a buscar un ejemplo de servo. Por aquí debe aparecer algún servo. Aquí está servo. Vamos a meter una aplicación cualquiera de servo. El servo que hace el knob, o sea, tengo una aplicación de servo. Para que vean que es sencillo manejarlo, porque por eso que yo alabo mucho el Arduino, porque y, el Arduino es muy sencillo y yo no necesito ser experto en programación. Yo simplemente con lo que está acá ya voy a hacer. Fíjense, include servo, aquí está la librería. Entonces, yo defino un objeto que se llama mi servo, my servo, lo puede llamar mi servo o mi máquina. Eso es simplemente definir un objeto. Entonces, le digo que el pin donde va a estar pegado el servo es esto es un potenciómetro, pero aquí estoy conectando un potenciómetro y yo le estoy diciendo mi servo lo voy a tener unido al pin 9. El servo tiene tres cables, positivo, negativo y el pin donde yo le voy a enviar ese pulso. Entonces, yo básicamente acá le digo incluir el servo y mi servo lo estoy conectando al pin 9. Y fíjense que yo le digo, léete un valor, yo estoy poniendo un potenciómetro en el acero. ¿Para qué? Para que yo, de acuerdo al movimiento del potenciómetro, quiero mover el brazo del servo. Entonces le digo, lee lo que está en el acero, que es el potenciómetro. Entonces le digo, lo que tú leas, me lo mapeas entre el valor y cero, lo haces equivalente que es entre 0 y 1023 a 0 a 180 grados. Esto simplemente igual a x más b. Lo que está haciendo acá es convirtiendo de 0 a 1023, que sea equivalente de 0 a 180. O sea que cuando mi potenciómetro dice 0 grados, 0 posición, me lo pongas en 0 grados. Cuando el potenciómetro está a 1023, que es 10 bits, ¿se acuerdan? Me lo pones en 180 grados. Y lo único que yo le digo al servo, fíjense, es, my servo, pónmelo en el valor que está. Y ahí simplemente él me lo pone en el grado que yo quiera. Entonces, este sería, si yo abro el otro ejercicio, el otro ejemplo, para que vean otro ejemplo, es el suite. Vamos a hablar del suite él lo pone a brincar, el suite que está acá, para que vean cómo opero yo aquí el servo. Aquí está lo mismo, está la librería, este, le digo, defino un objeto que se llama myServo, le digo que mi posición original es 0, estoy definiendo. Entonces le digo, mi servo lo pones en el pin 9, ¿ok? Y después le digo, para la posición desde 0 a 180, aquí estoy haciendo un do. Desde 0 a 180, venme variando el servo. Me escribe en el servo la posición. O sea, lo que estoy haciendo es que él varía desde 0 a 180 y de vuelta, 0 a 180. Eso es todo lo que estoy haciendo acá. Entonces, fíjense qué sencillo es manejar el servo. Es simplemente decirle myservo, escríbele, y si yo le pongo aquí myservo right 90, él se pone 90 grados. Le digo myservo right 0, se pone 0 grados. Entonces lo pongo en la posición que yo quiero. Entonces, fíjense qué sencillo es manejar usando las librerías del servo, ¿no? Entonces, eso es como se maneja. ¿Qué sucede? Hay algunos fabricantes que te venden servos que se mueven 360 grados. Pero si ustedes quieren
agarran uno de esos servos que venden, que son muy baratos, hay unos muy baratos, ustedes lo pueden desarmar. Es complicado porque dentro de esta cajita del servo que ustedes ven acá, aquí adentro eso está metido tan amuñoñado que a veces al abrirlo para volverlo a meter no cabe. Porque él ahí adentro, como ustedes verán, tiene los engranajes de reducción, tiene aquí el potenciómetro y tiene la electrónica que hace la realimentación. Hay unos que son de plástico y otros que son de metal. Esa es la diferencia en precio. Si los engranajes son de plástico, son más baratos, pues si son de metal, son más robustos. Pero casi todos los servos tienen un pin que te hace que él no vaya de 0 a 180 grados máximo. Pero uno puede abrirlo, le picas el pin y ya se queda rueda libre. Entonces hay algunos que lo usan como carritos como ruedas de carrito, entonces lo mueves y lo puedes controlar la velocidad y los ángulos del carrito con más precisión. Pero básicamente yo lo uso para brazos de robot, ¿ok? Es el uso ideal. Lo hay de todo tipo de torques. Hay unos pequeñitos que son muy baratos, te venden por $20 10 de ellos, de los pequeñitos, pero hay unos que son de 20 kilos o de 30 kilos, que son un poquito más caros. Los cerdos son, en la medida que son más kilos, son más caros. Y hay una marca que es Futagua, que es el que usan casi todos los avioncitos a control remoto, y es una marca de lujo. Futagua es muy caro. Los servos son caros generalmente, pero cuando digo caro estamos hablando de, estos valen, los de plástico valen como 2, $3, y estos debe costar 10, $15. Y un servo más o menos bueno puede ser $20, ¿no? Pero se consiguen, aquí los deben vender en Mercado Libre fácilmente. Eso es lo que es el servo. La ventaja del servo es que tiene un torque constante porque tiene el sistema de alimentación, entonces eso me da, digamos, muy interesante, más interesante que el motor DC, como yo les expliqué. Bien, ¿cuáles son las ventajas y las limitaciones? Ventajas, a velocidades de más de 2000 RPM tiene un alto par, este, pero, básicamente, ustedes vieron que van decayendo el par, ¿no? Él viene en distinto tamaño, lo pueden tener, inclusive hay torques muy grandes, ustedes habrán visto los exoesqueletos que usan, los dampers de los aire acondicionados usan servos, ¿ok? Hay servos muy grandes, pero son costosos, hay de todos los tamaños, ¿no? Y la ventaja es el torque, básicamente. Digamos, el costo, los pequeños son muy baratos, pero los grandes empiezan a ser un poquito más caros. Limitaciones, no llega a sino 180 grados, como les dije, a menos que ustedes le rompan el pin o lo compren ya de una vez hecho para más de 180. Y lo otro es que el mecanismo de retroalimentación, él trata de corregir. Entonces, a veces usted pone el servo en 90 grados y él a veces se queda temblando un poquito porque si no es muy bueno, él tiene, aunque él está chequeando todo el tiempo que está a 90, él puede tener una pequeña oscilación. Pero él es muy rápido. Si ustedes lo pasan de 0 a 90, ¡bum! Él vuela, ¿no? Tiene una alta velocidad y eso es muy bueno, ¿no? Entonces, es usado, como le digo, brazos robóticos. El otro motor que es el siguiente que quiero mostrarles para que estén ya para la práctica esta semana, es el motor paso a paso. Se llama paso a paso porque se mueve paso a paso. Aquí ustedes dirán que se parece al de sin escobillas, pero no tiene nada que ver, ¿no? El motor paso a paso, básicamente, tú tienes varias bobinas, tienes un imán permanente y tienes varias bobinas, y dependiendo de la alimentación que tú le des a cada bobina, él se gira. Si yo, por ejemplo, la bobina, digamos, la bobina que está, si esta bobina yo le aplico aquí alimentación, este polo norte, pum, se va a poner, él va a girar a la derecha. Si después alimento esto, va a girar. Ustedes dirán, bueno, así era el sin escobilla, no, pero la escobilla eran dos fases y eran controlados por una electrónica. Aquí simplemente yo con el Arduino, si yo le digo, si yo le doy alimentación a esta bobina, él se pone en esta posición. Si le doy alimentación a esta bobina, se pone en esta posición. Y yo de acuerdo a la alimentación, digamos, al 1 o al 0 que le ponga en cada una de estas bobinas, él se va moviendo paso a paso. Por eso se llama un motor paso a paso. Él puede tener 4 bobinas, lo cual quiere decir que él se va a mover cada paso, son 45 grados aquí. ¿De acuerdo? Pero si él tiene más de 4 bobinas, como está acá, cada paso de repente aquí son 22 grados.
Entonces hay algunos que son el más exacto, hasta 1.4 grados. O sea que cada paso él se mueve 1.4 grados, pero él se mueve pasito a pasito. Si usted agarra un motor de paso a paso y lo mueven con el dedo, usted nota que tac, 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 con el dedo sienten los brincos entre imán y imán que él pasa. Entonces eso es lo que es un motor paso a paso, ¿no? Existen dos modelos, dos tipos de motor paso a paso, el unipolar y el bipolar. El unipolar tiene el arreglo de las bobinas, es así como está acá. Entonces simplemente se controla muy sencillo, porque si yo pongo aquí un uno gira en un sentido, si yo pongo aquí un uno se pone en otro sentido. Entonces yo las dos bobinas, que son cuatro pines, yo las puedo, digamos, ponerle el sentido de giro en cualquier sentido. Esto es importante para la programación, que lo voy a ver dentro de un ratico, ¿no? Entonces, este es el unipolar. El otro que existe es el bipolar, que ya solamente tiene las mismas dos bobinas, pero el manejo de las dos bobinas, para yo que tenga la corriente en un sentido y en el otro, tengo que estar volteando la alimentación. Yo tengo que poner aquí, por ejemplo, menos más, y si quiero que cambie el sentido, tengo que poner después aquí menos más. En este caso, yo simplemente con poner acá un uno o un cero él cambia de sentido. Aquí no, aquí yo no puedo poner un 1 o un 0 porque aquí yo estoy poniendo es cambiando el sentido de la alimentación. Entonces, cada uno de ellos se controla con distintos controladores. Y ya se los voy a explicar. ¿Cómo diferencian ustedes uno de otro? Si usted tiene un escáner, si tienen una impresora, si tienen equipos viejos en su casa, ustedes lo desarman y ahí tienen motores paso a paso. Todos los escáneres, todas las impresoras tienen motores paso a paso. Las impresoras, muchos de esos equipos que tienen movimiento usan paso a paso. Si usted quiere saber si es unipolar o bipolar, es muy sencillo. Ustedes ven los cables. Si tiene cuatro cables, es bipolar. Si tiene cinco o seis cables, ¿por qué cinco? Porque a veces estos dos cables están unidos y sale uno solo. Si tengo cinco cables, es unipolar. Si tengo solo cuatro cables, es bipolar. Entonces, es muy sencillito. Ok, eso es sencillo ubicar. Entonces, agarren un escáner de esos viejos, agarren una impresora, saquen el motor y ahí tienen un paso a paso. ¿Por qué vamos a usar paso a paso? Bueno, porque eso es lo que usan los 3D. Usted puede fabricar un 3D fácilmente. Y ya se lo voy a explicar. El 3D es una máquina muy sencilla. Hacer una impresora 3D es muy sencillo. Usted lo puede hacer, inclusive yo lo he hecho como práctica. El problema del 3D es el extrusor para inyectar el plástico. Eso es lo que es complicado, que hay que comprarlo. Pero en vez de poner eso, usted le ponen una pluma y usted hace un 3D y usted pueden pintar, hacer lo que quiera. Es muy sencillito y usa un motor paso a paso y vamos a ver por qué. Entonces, el motor paso a paso, el unipolar, como tiene dos arrollados por fase y tú le cambias la dirección, como está acá, básicamente es sencillo manejar. El bipolar es más complejo de manejar, ¿ok? Tiene más torque, es mucho mejor, un poquito más caro. Entonces, pero los dos yo les voy a enseñar cómo van a manejar y lo pueden manejar sencillamente con la electrónica que hemos manejado acá, ¿ok? Entonces, aquí tienen un ejemplo de dos. Aquí tenemos lo que sería el motor unipolar que tiene seis cables. Aquí tenemos el bipolar que tiene cuatro cables. Entonces, ustedes simplemente ven los cables y lo ven. Así es como se manejaría un unipolar. Un unipolar, usted tiene los seis cables. Básicamente, ¿cómo es la conexión? Se unen los dos cables del medio, que son este y este. Serían estos dos que están acá, se unen. Se unen esos dos cables y al unir esos dos cables se los pongo a tierra, como está acá, lo ponemos a tierra. Y simplemente en los otros cuatro le aplicamos positivo. Entonces lo ponemos, puede ser el pin 5 del Arduino, el pin 6, el pin 7 y el pin 8, por ejemplo. Entonces, si yo le pongo, como lo ven aquí en los pines, de acuerdo yo pongo aquí 1, 0, 0, 0, estoy prendiendo una bobina. Entonces, de acuerdo al 0 y 1, yo puedo prender cada bobina y él funciona de esta forma. Entonces, este es un modo de operación que se llama en full step. Este es un modo de operación muy malo que no se usa casi nunca y ya le voy a explicar por qué. Entonces, pero es muy sencillito. Con el Arduino usted puede manejar su unipolar. El que ustedes sacan de sus escáner lo pueden manejar así. El otro método que se puede usar es que es que ya no es el full step, que es que tú no activas
una bobina, sino activas dos. ¿Por qué es mejor esta que esta? Porque en esta tú tienes acá un solo imán atrayendo a este polo que está acá, a este imán que está acá. ¿De acuerdo? Cuando está acá, tú tienes aquí, tienes dos imanes y dos imanes tienen más fuerza que uno, entonces tiene más torque de esta forma. Entonces, esto es mejor. Entonces, en vez de como yo le dije aquí, poner unos 0, 0, 0, ponen uno y uno 0, 0. O sea, que activamos a la vez dos de estas bobinas. Entonces, ¿qué sucede? Como esto a veces necesita mucha corriente, se le usa lo que se llama unos drivers, usamos unos transistores, como cuando hacemos para prender bombillo, o sea, se usan unos drivers que son unos transistores para que yo simplemente aquí pongo 1, 1, 0, 0. Entonces muevo a un sentido. Si tienen dudas, me preguntan, por favor, porque esto desde el punto de software es muy sencillo, pero quiero que entiendan cómo funciona en hardware. Entonces, aquí tiene digamos, la aplicación del unipolar, pero fíjense que aquí a la izquierda estoy alimentando dos bobinas a la vez y él va a la mitad. Pero fíjense qué sucede. Si yo primero activo una sola bobina y después dos, ya yo lo muevo no cada 90 grados, sino lo muevo cada 45 grados. ¿Se fijan lo que me refiero? Aquí lo estoy moviendo cada 90 grados, porque yo activo simplemente dos bobinas a la vez y él brinca 90 grados. Pero si yo una vez activo dos bobinas y después una sola, dos, una, dos, una, lo muevo 45 grados. O sea que si yo tengo aquí el ángulo entre bobinas es de 4 grados y yo hago este método, yo lo muevo cada 2 grados. Entonces, por software yo puedo hacer que esos pasos sean más pequeñitos usando este método. Y fíjense que lo que estoy haciendo acá, aquí abajo, el switcheo entre estos dos es muy sencillo. Y esto es lo que nosotros usamos, es simplemente un driver, porque yo lo que necesito es poner uno y cero, pero como él necesita cierta energía, le pongo un driver, que es este chip que está acá, que es muy económico, muy barato, que es el 2003, que simplemente son amplificadores. Entonces yo aquí simplemente pongo mis cuatro pines del Arduino, por ejemplo, el 7, 8, 9 y 10, y aquí yo con el 7, 8, 9 y 10, yo simplemente aquí le aplico la tensión. Si él usa 10 voltios, le pongo aquí 10 voltios, pero yo aquí le pongo 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 y por software muevo el unipolar. ¿Está entendido? Entonces, así es como se maneja el unipolar, que es muy sencillo. El bipolar ya es diferente. El bipolar, yo tengo que cambiar el sentido. Aquí es más, menos, y después tengo que poner menos y más. Y se acuerdan el motor de corriente continua, para cambiar la dirección del motor, yo cambiaba con un puente H. Bueno, fíjense que aquí lo que yo estoy haciendo es dos puentes H. Aquí hay un puente H y aquí hay otro puente H. ¿Se fijan? Entonces, el mismo puente H que usaba para el motor de corriente continua, en vez de usar uno, uso dos. Pongo uno para mover este y pongo otro para mover este. Entonces, al final, si ustedes se acuerdan, el puente H manejaba dos motores. Bueno, maneja dos bobinas. O sea que con un solo puente H, que es el mismo LD293 que yo le dije, con el LD293, yo simplemente manejo las dos bobinas y muevo mi motor bipolar. Entonces, si tienen un bipolar, se usa un puente H. Si tienen un unipolar, se usa simplemente el 2003, que es como un driver que lo maneja. Esos son chips muy baratos que se compran por lotes fácilmente. O ya vienen las tarjetas hechas que uno los usa para manejarlo. Entonces, ¿cómo manejo yo? Entonces, fíjense, aquí tengo yo mi motor bipolar, por ejemplo. Bueno, yo tengo que darle 10001. Entonces, eso se maneja de esta forma. ¿Qué sucede? Este es un método de software que es el WebDrive, que no se usa casi, que es muy malo, que yo les dije que es una bobina a la vez. Entonces yo tengo cuatro bobinas, entonces imagínense, este es el pin 7 del Arduino, este lo puse en el pin 8, este lo puse en el pin 9 y este lo puse en el pin 10, por ejemplo. Entonces simplemente yo le digo, eh, ponte en 1, 0, o sea, pon 1, 0, 0, 0, le pongo un delay, por ejemplo, después le pongo un delay de un segundo. ¿Se acuerdan la instrucción de delay, no? Le pongo 1000 milisegundos, punto y coma. Entonces, después le digo, ponte 0, 1, 0, otro delay. Entonces, cada segundo, yo lo muevo paso a paso cada segundo. Si el delay lo pongo en 10, es cada 10 milisegundos, entonces yo cambio la velocidad. Entonces, la programación es muy sencillita de este tipo de motor, pero esto es poco eficiente porque tiene poco torque. El que más se usa
es el full step, donde yo alimento 2 bobinas a la vez, pero es lo mismo, en vez de alimentar una, alimento 2. La secuencia es muy importante. Si yo la secuencia no la sigo en orden, a lo mejor en vez de girar a la derecha, gira a la izquierda. O a lo mejor, si yo me equivoco en la secuencia y primero alimento estas 2, después alimento estas 2 y después alimento otra vez estas 2, él se va a quedar oscilando para los 2 lados. Entonces hay que tener cuidado con la secuencia que uno lo pone acá. Este es el caso del full step. Hay otro que es el half step, donde yo muevo una sola bobina y después muevo 2 bobinas. ¿Se acuerda? Prendo una, después 2, prendo una, después 2. Déjame borrar para que lo vuelvan a ver mejor aquí en este dibujo. Yo prendo acá, prendo una, después prendo 2, prendo una, prendo 2, prendo una, prendo 2, y eso es lo que estoy haciendo por software. Entonces eso es muy sencillo con el Arduino. Y después hay uno que es microstepping, que es muy más complejo, que esto es lo que usan ya los que tienen PLC, que vienen tarjetas especiales, donde ya yo puedo moverlo hasta milésimas digamos, de ángulo, para mucho más precisión del robot, ¿no? ¿Qué sucede? Que si nosotros vamos, vamos a echar para atrás un momentico, si vamos, como siempre me gusta enseñarle en el Arduino, si yo voy aquí al Arduino y me subo el Step en Moto, la aplicación, ustedes dirán, profesor, pero hay que poner unos y ceros. Sí, se puede hacer, pero vamos a buscar aquí servos. Paso a paso, perdón, Step Motor. PQRS, aquí Stepper. Entonces, Motor no, aquí Stepper One Revolution. Stepper, aquí hay varios ejemplos. Entonces, vamos a abrir uno de estos ejemplos. ¿Qué sucede? Como todo ya tienen rutinas hechas por ellos. Entonces ya uno no tiene que preocuparse en lo que yo les dije. Aquí está la rutina Stepper, define 100 pasos, definió, él quiere que se mueva 100 veces y en el stepper le dice dónde va a estar conectado en el pin 8, 9, 10, 11. Entonces, al tú definir el stepper, defines aquí en qué puertos van a ir los 4 cables. Entonces, define igual a cero, entonces le dice stepper, ponte una velocidad de 30 y entonces aquí está leyendo de acuerdo a lo que esté en el potenciómetro analógico, muévete esa posición poco a poco. Entonces ahí lo ponen a girar poco a poco. Es muy sencillo. Yo les hice un programa, si ustedes me recuerdan, porque no lo tengo acá, lo tengo en la casa, déjame ver si lo tengo, si entra el disco duro se los enseño y se los hago llegar, pero yo creo que es interesante ese programa. Vamos a ver, Open. Vamos a abrir el disco duro. A ver si lo veo. Sí, aquí está el disco duro. Arduino. A ver, Arduino Metro. Arduino Metro. Arduino UCB. Aquí está. En Arduino UCB yo tengo un programa que yo hice. Vamos a abrirlo todo para que se vea mejor. Arduino contra bipolar, bipolar. Creo que es este. Vamos a ver si es este. No, este no es. Este, pues, múltiple este. Este, si me recuerdan, yo se los doy. Fíjense, esto lo hice yo más como didáctico, pero es ridículo hacerlo así, porque yo lo hice a pie. Entonces van a ver que aquí está hecho a pie y con gusto se los envío. Si me lo piden, se los envío a uno de ustedes y usted se lo reparte. Fíjense, aquí este es el bipolar. Entonces yo defino acá los pines 8, 9, 10, 11. Lo puse con letra A, B, C, D. Entonces aquí es donde está conectado el motor. Ok. Le digo que el ancho del pulso es de 50 y pongo un microsegundos aquí, 500 milisegundos. Entonces, fíjense que le digo, defino como su rutina. Su rutina uno es, fíjense, poner 1010. Aquí es 1001. Aquí es 0101. Aquí entonces le puse todos los casos, lo llamé caso uno, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5. Entonces, ¿qué pasa? Después acá eh, programando, yo le digo, vamos a correrlo al final aquí del programa, yo se lo puedo enviar. Al final, esto está documentado, pero tú le dices, quiero hacer Hal Step. ¿Se acuerda que yo le dije que el método Hal Step no es muy bueno? Bueno, pero si tú desactivas esto acá, borras esto y documentas esto, vamos a poner aquí, lo haces aquí también, quitas esto y documentas esto, lo estoy poniendo a correr en Hal Step. ¿Qué pasa? Que do Hal Step, yo aquí puse una subrutina,
do steps, do micro step, wave full stepping, al step. Entonces él corre, como lo puse active, él corre este. Y al correr este, él corre este, esta su rutina. Y esta su rutina llama a toda esta secuencia que yo tengo acá. Eso pasa, esto es larguísimo, fastidioso. Esto es más que todo para que ustedes entiendan cómo es moviéndolo, poniendo 1100, pero lo más sencillo es como les mostré yo a ustedes antes, usar la librería que ya existen y no hay que estar haciendo todo esto a pie. No sé si me expliqué bien acá en esto que está acá. Entonces, como siempre les he explicado, todo esto en Arduino ya lo tenemos afortunadamente bien en rutinas y librerías. Inclusive, si ustedes se meten en mucho detalle, yo a muchos alumnos, por ejemplo, los carritos, les dije, oye, ¿tú por qué en vez de poner los comandos para avanzar, atrasar, crea una subrutina o una librería que se llama mover para adelante, mover para atrás, parar? Entonces, mover para adelante llaman una subrutina, donde esa subrutina al motor le da 1001 y entonces lo hacen directo, más sencillo. Pero eso todo está en librerías, es más sencillo. Entonces, bien, al final, comparando, creo que tengo una comparación aquí entre todos. Bueno, él tiene el torque, tiene buen torque, pero en la medida que aumenta la velocidad baja el torque, como pasa con el de motor de corriente continua. ¿Cuáles son las ventajas? Es de alta precisión y fácil control. Ok, eso es importante. Yo lo puedo mover paso a paso, milímetro a milímetro. Eso es lo que yo quiero en un escáner. Eso es lo que yo quiero en un 3D, que él se mueva con mucha precisión. Ok, él se controla mediante pulso, se controla facilito. Puedes controlar posición, velocidad y sentido de giro. Lo puedes girar a la derecha, a la izquierda. A qué velocidad quieres que gire, rápido o lento. Eso es una gran ventaja. Tiene alto torque de arranque, como torque de retención y torque de movimiento. Después que él se queda en una posición, como ya tiene la bobina alimentada, él se queda allá. No es como el servo que hay una realimentación, está chequeando todo el tiempo y puede tener vibración. ¿Cuál es la ventaja? Que si lo pones a girar a muy alta velocidad, él empieza a oscilar. Él no puede trabajar a muy alta velocidad. Él no puede llegar a la velocidad de un servo ni la de un corriente continua. Él es para trabajar en bajas velocidades. No es fácil de operar a grandes velocidades, por eso los 3D son muy lentos. ¿Ok? Y, perdón, aquí, el consumo, el otro problema es que como tú siempre tienes que dejarlo en una posición, él siempre está consumiendo energía. ¿Ok? Entonces, la pregunta que ustedes a lo mejor nunca se han hecho, pero se las explico, el 3D. El 3D usa motor paso a paso. Entonces, ustedes como mecánicos saben que si diseñan una pieza en Inventor, en Fusion o en la herramienta que ustedes hacen de CAD, ustedes saben que usted le dice, mira, esta herramienta, y le dan digamos, y tienen los datos de la herramienta en X, Y, Z. O sea, usted tiene simplemente aquí un listado, digamos, de la herramienta de la posición X, Y, Z. O sea, y si ustedes están dibujando en un plano, digamos, esta pieza, usted tiene la posición de cada uno. Entonces, el 3D que usa paso a paso, cuando tú prendes un 3D, él no sabe dónde está el motor, no tiene ni idea, porque el motor paso a paso es como el DC. Cuando tú lo apagas, él se queda en la posición que se quedó. Entonces, por eso los 3D cuando tú lo prendes, él se va, él se mueve hasta la posición X, se mueve hasta la posición y baja hasta la posición Z, porque él busca el punto 000. Entonces, en un motor paso a paso, en un 3D, usted tiene que tener un final de carrera, que es un switch. Entonces, todos esos motorcitos, tú ves todos esos carros al final, llega al tope, ¡pac! Y el switch activa y dice, llegaste a 0X. Lo mueves hacia el fondo, ¡pum! Llegaste a 0Y. Y bajas y hace contacto con el metal y ¡pum! Llegaste a Z. Entonces él ya sabe cuál es su 000 y de ahí empieza a imprimir la pieza. Un escáner es lo mismo. El escáner cuando lo prende, se mueve hasta el final. El printer lo mismo. Entonces, ese es el problema. En los brazos robóticos tú no tienes ese problema. El brazo robótico, tú no tienes que el brazo llevarle a X, Y, Z cero, porque él es un servo. El servo ya tú sabes cuál es 0 grado. Tú al servo le dices ponte en 20, 20, 20 y él se pone en una posición en ángulo perfecto porque el servo tiene en su memoria pues el 000, que es su posición de origen.
Entonces, por eso es que es importante los finales de carrera, los paso a paso son más lentos, ese es un problema de las impresoras 3D, que son muy lentas. Ustedes dirán, bueno, vamos a poner servos para imprimir en 3D, pero el servo son muy rápidos, pero tiene esa oscilación y el problema es que son solo 180 grados, ¿no? Entonces, eso lo hace sus ventajas y sus desventajas de uno al otro. Entonces, eso es lo que yo quería que entendieran. Si voy a montar un dron, ¿por qué el dron usa sin escobilla? Ustedes ya tienen que saber alta velocidad, alto torque, alta energía, entonces necesito usar el motor sin escobilla. Un 3D que voy a usar, bueno, vamos a usarlo. Yo he hecho robots con paso a paso. Tenemos un robot con paso a paso y es lentísimo. Es una cosa que hay que esperar que él empiece a mover y además es por tornillo, es un tornillo sin fin, entonces es desesperante. Mientras que un robot es muy rapidísimo. Usted ven los robots que cogen las cosas y se mueven a una velocidad rapidísima porque usan servo la mayoría. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener claro de lo que les estoy explicando. ¿Ok? Por eso quería que entendieran estos tres motores. Después, bueno, aquí está la selección. Primero el torque. Si necesitan alto torque, bueno, tenemos que un servo que tiene alto torque. El DC no tiene torque. Máxima velocidad. El paso a paso no tiene mucha velocidad. Entonces hay que saber. Rango de velocidad. Variación torque-velocidad. Reversibilidad, si puede girar a la derecha y a la izquierda, si puede ser 360 grados o no. Ciclo de trabajo operativo. Potencia requerida, ¿cuánta potencia? La alimentación, ¿a qué alimentación la van a poner? A 5, 24 voltios, 110 voltios, AC, DC, etcétera. Control preciso de posición. ¿Cuál es el más preciso en posición? El servo, el paso a paso. El paso a paso lo puedo llevar yo a una precisión, digamos, dependiendo del ángulo que yo compré el servo, porque hay servos que tienen, los servos baratones es entre cada 3, 4 grados, pero hay unos que son desde 1.4 grados y por software lo puedo mejorar como le mostré. Control preciso de la velocidad. ¿Se requiere transmisión de engranaje? Bueno, eso es por el torque. Y bueno, aquí está un resumen de los servos, tienen un buen torque, los paso a paso, el torque, digamos, no es tan bueno, pero digamos, puedo controlar con precisión su posición. Los asincrónicos, ustedes lo ven como Soleque, y los DC tienen el problema que le dijimos que tiene el torque se cae con la velocidad. Entonces aquí hay un resumen de las ventajas y desventajas para que ustedes lo tengan como referencia en el material que se lo ponga yo esta semana. Estas son las referencias de los libros. Yo me compré este libro, el Bolton, se lo recomiendo, es muy bueno. El Bolton se baja en electrónica, se consigue. Búsquenselo. Hay una página que se llama Gen, libgen.io. Libgen, no digan que yo se lo dije, porque eso se supone que uno debe seguir con. Hay uno creo que se llama Libgen, de libro gen.io. Búsquense ahí y ahí lo consiguen, el Bolton. Este libro es muy bueno. Obviamente es de la universidad, donde están todos estos tópicos que yo le doy, pero mucho más profundo. ¿Ok? Bien, eso es lo que yo quería. Ya con esto ustedes podemos empezar a actuar. Ya les voy a enviar de tarea en otra práctica para la próxima semana, para que la próxima semana ustedes me puedan hacer una práctica. Ok, entonces esa práctica va a ser mover motores. En el Proteus ustedes pueden poner, hay motor paso a paso, hay motor DC, hay driver, ustedes pueden hacer lo mismo. Y como yo siempre le he dicho, lo que ustedes hagan en el Arduino, lo programen y si corren el Proteus, va a correr en su Arduino. Yo ayer, yo les he explicado las herramientas, yo les recomiendo a ustedes que yo les hablé de ChatGPT, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, Bueno, sí. ChatGPT va a salir a $20 mensuales. No funciona para Venezuela. Hay que usar un VPN, pero hay uno que Ok, se llama el Chat Sonic. Bájense el Chat Sonic, como se ve aquí arriba, ¿no? ok. Ayer una tesista mía me dijo, profesor, necesito que el programa, espérate, vamos a buscar aquí la biblioteca, no.
disculpe, necesito que en Arduino me calcule el tiempo desde que se me llena un envase. Entonces me puse, y me lo dijo ayer y yo tenía que hacerlo rápido. Entonces yo agarré aquí en ChatSonic, que es una imitación de ChatGPT. ChatGPT se supone que es el Rolls Royce, pero como aquí no se puede, hay que usar VPN, lo tengo que hacer en mi casa, en la universidad no puedo. Pero yo llegué ayer fue 9. No, sí, ayer le dije: "Oye, fíjense lo que le pregunté". Le dije acá: "Escribe un programa en Arduino Uno que cuente el tiempo desde el inicio hasta que presione el switch conectado al pin 4". Se lo dije en inglés porque se lo puedo decir en español, ¿no? Pero lo dije en inglés. Dije: "Write a program in Arduino Uno to count the time from start", y aquí me dio el programa. Listo, aquí está, esta es la respuesta de él. ¿Están viendo? Claro, tiene un errorcito, porque él aquí, cuando yo le dije, oye, él me dice serial print, pero él no le puso aquí la velocidad del serial. Entonces yo simplemente le añadí aquí serial begin 9600 y corre perfecto. Entonces, yo creo, mucha gente ve esto como, oye, los alumnos se van a copiar, van a piratear. No, esto es igualito como pasó hace años cuando salió la calculadora. Muchos profesores decían, no, ya los estudiantes no van a multiplicar, no van a saber dividir. Y hoy en día la calculadora es una herramienta nuestra, los ingenieros. Yo creo que esto es una herramienta que vamos a usar. Y les voy a decir algo aquí entre nos. un chi- Esta mañana teníamos que enviar un mail, y a veces uno, no sé si a usted le pasa, a veces uno amanece embotado. Entonces esta mañana estábamos así medio embotados y dijimos, oye, ¿cómo hacemos con este mail? No? Que tenemos que enviarlo, ¿cómo escribimos? Entonces, fíjense, le dije, mejora la siguiente frase en español. Nuestro proyecto de investigación, le dije, y él me contestó que, y le dije, no me gustó, le dije, describe mejor la siguiente frase en español, que es lo que él me escribió. Y él, fíjese, después de esto mismo, me añadió toda esta frase que está aquí adicional. O sea, entonces me ayudó. Yo esta mañana me dijo cómo era el texto, pero como no me gustó, le dije, no, describe mejor. Entonces ya es una ayuda. Es como un tutor que ustedes tienen en su casa. Y esto se puede usar, yo lo estoy usando en la universidad. Ustedes lo pueden usar en su casa, en la universidad. Bájense el Chat Sonic, se dice así, Chat Sonic, inscríbanse, y eso es una ayuda. Ustedes no, como mecánico, yo como no somos especialistas en programación. Entonces, si nosotros queremos programar, yo creo que les mostré la clase pasada, yo no soy programador en Python, pero yo el otro día le dije, por aquí creo que fue acá, le dije, aquí le dije, escríbeme un programa en Python y aquí él me hizo el programa en Python. Entonces, a lo mejor tiene errores, a lo mejor no es bueno, pero me da una idea. Aquí me dijo un programa para manejar un servo. Yo le dije, escribe un programa para controlar un servo conectado al pin 4 y me dio el programa, include servo. Entonces, ya con esto ya yo puedo empezar a trabajar. Ya esto ustedes le dicen eso y ya ustedes tienen aquí para hacer ejercicio. Entonces, uno lo puede añadir, lo puede comentar. Entonces, no es partir de cero. Entonces, yo creo que es una herramienta que nosotros tenemos que empezar a aprender a usarla. Se supone que esto no es lo mejor, el mejor es el ChatGPT, pero este está disponible aquí en Venezuela, y yo lo uso en español. Él tiene traductor, tiene todos. Fíjense lo que dice acá. Tiene trabajador en inglés, tiene poesía. O sea, yo le puedo decir, escríbeme esto en poesía. Entonces, eh, yo creo que es una herramienta que debemos empezar a usarla nosotros como ayuda, no como la gente piensa, oye, el estudiante ya la tesis. No, mira, es como todo. Muchos de ustedes que me están escuchando, a lo mejor son buenísimos trabajando en el campo, ensamblando, tienen habilidades manuales. Hay otros de ustedes que a lo mejor son brillantes haciendo desarrollos en Arduino, pero de repente hay algunos que escribiendo son malísimos. O sea, nosotros tenemos estudiantes que trabajando son excelentes, pero a la hora de escribir son un desastre. Bueno, la herramienta te ayuda, pues. Puede ser lo contrario, que tú eres buenísimo en proyectos de mecánica, pero en programación no se te da o en inglés. Bueno, esa herramienta te ayuda. Para mí es eso, es un apoyo y uno debe usarlo con cuidado. No sé si tienen, espero que eso les sirva de más información, de ayuda. Todos debemos ir con la tecnología. Ahorita ese es el boom. Todas las empresas van a sacar su sistema de inteligencia artificial. La gente de fotografía ya hacen fotos, se las hace los computadores.
hay gente que te hace logos, ahí te dice cómo escribir papers científicos, o sea, hay herramientas para todo ya. Ya Google, si tú le dices aquí, tradúceme y te traduce todas las páginas de internet, y esos son ayudas para nosotros. Entonces, utilicen eso, empiecen a aprenderlo en el buen uso, o sea, no pensando, oye, me voy a piratear, me voy a copiar un examen. No, es para nosotros usarlo como la calculadora. ¿De acuerdo? Sí, Cuídense profesor. mucho, cuídense mucho. Les mando la nueva tarea en el transcurso del día y nos vemos el viernes que viene. Ok, Y gracias por todo, profesor. Gracias. No, a ustedes. Chao. Feliz fin de Hasta semana. luego. Hasta luego. Buen fin de Igual. semana.